dale la vuelta a la moneda. Bueno, y el mes de enero, decíamos, el 27 de enero se van a llevar a cabo las elecciones primarias. Sabemos que hay varias posturas en referencia a este tema y a estas elecciones que se van a llevar a cabo. Estamos con Gabriel Villalba, quien es parte de la generación Evo, esta generación, este grupo que se formó el año 2014. Bueno, lo tenemos con nosotros ahora en el programa. Bienvenido, Gabriel. No, muchísimas gracias por la invitación, saludar a toda tu teleaudiencia y pues a todos los televidentes, así que estamos felices y contentos de estar una vez más acá en el programa, hablando de lo que se proponga acá en la mesa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues el 27 de enero tenemos las elecciones primarias, ¿no? Hay muchas cosas que me imagino la gente no logra entender aún, ¿no? Porque como te decía, hay varias personas que están a favor, otras que están en contra y otras que simplemente dicen, no entiendo por qué se hacen estas elecciones primarias, ¿qué son las elecciones primarias? Para empezar, tal vez podríamos sacar de esas dudas. Claro, hay que hacer referencia como antecedente inmediato a la Ley de Organizaciones Políticas, ¿no? Que viene a suplir de una manera cualitativa, o sea, reemplaza a la ley de partidos políticos, que regía todo el régimen electoral de los partidos políticos, valga la redundancia. Entonces, esta ley de organizaciones políticas, a la cual no se le ha dado mucha relevancia, tampoco se ha informado de forma constante, le otorga atribuciones, derechos, obligaciones y una mayor participación a la verdadera fuerza motora de las organizaciones políticas, que son los militantes. En ese sentido, y en ese marco de esta ley de organizaciones políticas, es que se prevén las elecciones primarias dentro de las organizaciones políticas, dentro de las fuerzas políticas, para que sean los militantes quienes determinen proyecten a sus binomios, a su candidato presidenciable, a su candidato vicepresidenciable. Es decir, de esa democracia restringida que únicamente esos llamados ideólogos de los partidos políticos que se sentaban en una mesa de este tamaño, debió ser 5 personas, determinaban quién iba a ser su candidato presidenciable y su candidato vicepresidenciable, pasamos a que los militantes, la gran mayoría, las fuerzas verdaderas de las organizaciones políticas sean quienes determinen a sus candidatos presidenciables y vicepresidenciables, los proclamen, también generen un programa, un proyecto de gobierno, también generen fiscalización, eso prevé la ley de organizaciones políticas, también determinen de dónde vienen sus recursos para la campaña de los partidos, de las organizaciones políticas. Entonces estamos cambiando la cualidad misma de la participación en la democracia, ¿no? Y creo que es importantísimo partir de ahí, ¿no? Se tenía una participación política y una representatividad restringida, y ahora con las elecciones primarias y la ley de organizaciones políticas amplías esa representatividad a las fuerzas políticas, que eso es importante, una diferencia cualitativa. ¿Quiénes participan de las elecciones primarias? ¿Solo los partidarios, los que pertenecen a un partido político? Los militantes, sí, ¿ya? Militantes que se adscribieron y pertenecen a determinada organización política, ¿no? Por ejemplo, van a participar en las elecciones primarias de Comunidad Ciudadana, que es la organización política de Carlos Mesa, sus militantes, ¿no? Inscritos en Comunidad Ciudadana. En el Movimiento al Socialismo, que somos más de 1 millón de militantes, participaremos todos los militantes del Movimiento al Socialismo, ¿no? Y obviamente el Tribunal Supremo Electoral también determinará las medidas de seguridad óptimas y que se tienen que tener en todo proceso electoral para esas elecciones primarias, ¿no? Pero de esas elecciones primarias saldrán de forma legítima y legal todos nuestros binomios. En este caso saldrá el presidente y el vicepresidente Álvaro García Linera como vicepresidente Álvaro García Linera y presidente Evo Morales como nuestros candidatos presidenciable y vicepresidenciable. Ahí lo que se preguntan es, ¿estás de acuerdo con que ese sea el binomio? Y tú pones sí o no. Claro, en la papeleta tú vas a tener ahí en este caso el único binomio que se ha presentado, que es Evo Morales y Álvaro García Linera, y ahí tú pondrás sí, yo estoy de acuerdo con que esté el vicepresidente y el presidente como nuestros candidatos de esta fuerza, ¿no? Y saldrán ahí, veremos la participación. También es una forma también de medir la participación que tienen al interior de las organizaciones políticas, ¿no? Solo votas por tu organización política. Tú como partidario del Movimiento al Socialismo solamente recibes la papeleta del Movimiento al Socialismo. Exacto. Tú como parte de otro partido político solo recibes la papeleta ahí. Exacto. Exacto. ¿Qué pasa si en estas elecciones primarias sale, por ejemplo, que no? En realidad son opciones, ¿no? Sí. En este caso,
estas elecciones primarias son perfectibles. Es la primera vez que vamos a tener elecciones primarias en nuestro país. Por eso, tampoco es que está perfecto todo, ¿no? Hubiera sido lo óptimo y lo ideal tener, por ejemplo, dos parejas, ¿no? Dos binomios. Dos binomios o tres. En un futuro quizá lo tengamos y lo tendríamos que tener, ¿no? Pero tenemos que empezar ya a cambiar esta cualidad de participación democrática. Es decir, nosotros, como si tú y yo fuéramos militantes del movimiento al socialismo, nosotros tenemos que ser los que tenemos que escoger esas personas que nos van a representar. Y de eso se tratan las primarias, ¿no? Van a estar en la papeleta una sola opción. Eso es lo que critica la población, digamos. Debería haber opción A, opción B. Pero bueno, por ser esta la primera vez que se está implementando este sistema de elecciones primarias, todos los partidos solamente tienen una opción, ¿no? Pero también es un ejercicio democrático para en el futuro perfeccionar. Pero tienen la opción de decir si están de acuerdo o no Puedes, están de acuerdo, o sea, sí, ¿verdad? claro, vas a tener la papeleta y puedes decir, sí, yo estoy de acuerdo que esté Evo y Álvaro, o lo dejo en blanco y no por eso, emito mi voto. nuevamente la pregunta, ¿qué pasa? Ya sea Movimiento al Socialismo, ya sea MNR, ya sea cualquier partido político, que gane el no, o sea, que la mayoría de sus militantes digan, no estoy de acuerdo con este binomio. Claro, ¿Qué pasa? Es un tanto difícil, ¿no? Pero la probabilidad, digamos, está ahí. La probabilidad, ¿no? Sí. Y bueno, determinarán los resultados, serán determinados por el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Y el Tribunal Supremo Electoral dirá, esta X cantidad de militantes han votado por este binomio. Y esta X cantidad de militantes ni siquiera han ido, digamos, ¿no? Imagínate, de una fuerza del movimiento al socialismo, que somos 1 millón, casi 1,5 millones, vamos a determinar cuántos militantes verdaderamente están interesados en la participación política. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral te va a decir, de 1 millón de militantes inscritos del movimiento al socialismo han participado medio millón, digamos, ¿no? Entonces ella mides la cualidad también de participación de tu organización y lo propio las otras organizaciones políticas, ¿no? Les servirá para medir y también para que sus líderes políticos digan, realmente nuestros militantes no se sienten representados o no están participando. ¿Qué podemos hacer? Entonces, generas un lazo entre tus representantes, candidato vicepresidenciable y candidato presidenciable, y tu fuerza articuladora, tus bases, ¿no? Que son tus militantes. Ahí también servirá para cada organización política como un diagnóstico interno, para también proyectar sus programas y demás, que sean articuladas los líderes con sus bases, que son los militantes, ¿no? Entonces creo que también va a nutrir mucho y va a servir de mucho a las organizaciones políticas, al Tribunal Supremo Electoral, pero fundamentalmente a los militantes, que por primera vez estamos teniendo el derecho y la atribución de escoger a nuestros representantes, ¿no? Estamos con Gabriel Villalba de la Generación Evo, con quien estamos analizando un poco este tema de las elecciones primarias. Bueno, Gabriel, continuamos con la entrevista. Si bien, bueno, nos decías que es realmente importante el que tengamos la opción de tener estas elecciones primarias en nuestro país, es la primera vez que se está realizando. Obviamente tenemos los ojos de todo el mundo en nosotros, ¿no? ¿Por qué hay tanta gente que no está de acuerdo entonces, si es tan importante como lo dices? Creo que se ha generado una línea, digamos, de comunicación y demás, de organizaciones políticas que no están de acuerdo con esto, porque no nos parece, no le parece a la población lógico invertir, ¿no? 27 millones en elecciones primarias, pero así como invertimos en salud, así como invertimos en educación, así como invertimos en infraestructura, así como invertimos en un montón de cosas que nutren la calidad de vida material de los bolivianos, también tenemos que empezar a nutrir la calidad de vida de la participación política. No se le da mucha importancia, ¿no? A veces la población en general dice, no, pero ¿por qué estamos gastando en eso? Porque no entendemos a cabalidad, creo que no se ha informado también de forma correcta, ese es un error. Fundamentalmente, ¿de dónde devienen estas elecciones primarias, no? Estas elecciones primarias, como lo explicamos hace un momento, deviene de esta ley de organizaciones políticas. Si tú revisas la ley de organizaciones políticas y lo ves como desde los ojos de un militante, te das cuenta que tienes un montón de obligaciones y derechos para realizar una especie de control social a tu fuerza política, que eso es fundamental. Entonces, ¿cómo después nosotros nos quejamos de nuestros malos gobernantes y decimos, qué mal alcalde, qué mal gobernador, qué mal presidente, qué mal diputado y demás? Si no realizamos esa función, obligación de fiscalización, ¿no? Entonces, creo que
todavía no nos llama la atención a la población como tal esa función de fiscalización política. Tenemos que empezar a empaparnos de eso y decir, bueno, son nuestros representantes políticos, nosotros también podemos aspirar a llegar a ser representantes políticos y necesitamos que sean los idóneos, ¿no? Para que sean los idóneos nosotros tenemos que empezar con esa administración y, bueno, al parecer a la población no le parece, no nos hemos llegado a apropiar de esos mecanismos de fiscalización y de control. Quizá falta eso en la cualidad de cada uno de nosotros, ¿no? Claro, porque también falta un poco el tema de que se pueda explicar mejor el tema de las elecciones primarias. Totalmente. Porque precisamente alguna persona puede decir, ¿por qué elecciones primarias? Se están gastando más de 27 millones de bolivianos en estas elecciones, pero si ganan, ¿no? ¿Qué pasa? Yo no sé. Entonces realmente es solamente para saber qué opina la gente. Y así opine a favor, así opine en contra, así esté de acuerdo. No va a haber algún cambio. Tal vez nos falta que se pueda explicar más sobre esto para que toda la población realmente sepa la importancia, como tú dices, de tener elecciones primarias. Claro, y los cambios tienen que ser a partir de las organizaciones políticas. Mira, tuvimos un sistema de partidos que se deconstruyó gana el presidente Evo Morales y bueno, todo ese sistema de partidos del neoliberalismo de antaño, digamos, obsoleto, deja de funcionar, ¿no? Y las personas también dejan de sentirse representadas, por eso existe una falta de, o sea, las personas no se sienten representadas por los partidos políticos. Y eso pasa a nivel global, a nivel mundial, y también pasa en Bolivia. Creo que con la ley de organizaciones políticas estamos volviendo a estructurar todo ese sistema de representatividad política y ese vínculo directo de la política a la ciudadanía y nuestros representantes, que es fundamental. Construir eso cuesta, ¿no? Cuesta plata, cuesta también compromiso de los militantes, cuesta también que las diversas organizaciones políticas, sean de oposición, de oficialismo, se vean en un sentido de pertenencia a ese nuevo sistema de organizaciones políticas y también a partir de ese sistema de organizaciones políticas generen propuestas y proyectos de país, porque eso es lo que quiere la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía puede estar en contra o a favor de un X partido, pero al final lo que buscan es que me den soluciones a mis problemas. Esa es la política, simple lógica. Ante problemas, soluciones. ¿Quiénes te tienen que dar esas soluciones políticas? Pues en políticas públicas y demás, las organizaciones políticas. Entonces depende de cada uno de nosotros nutrir esas organizaciones políticas para que le muestren y demuestren y presenten a la ciudadanía soluciones a sus problemas, ¿no? Que es lo que nosotros queremos, creo, y bueno, todo el mundo quiere sentirse bien representado y que tus autoridades pues estén a la altura de lo que tú deseas para tu país, ¿no? Claro, y habrán varios vedores además en las la OEA primarias, está. ¿no? Claro, la OEA va a mandar una misión de observación precisamente, como lo decíamos, los ojos del mundo van a estar puestos en nuestro país precisamente con eso de las elecciones primarias. Yo siento que nos hace falta informar sobre lo que es e informarse sobre lo que es, para saber realmente y con un criterio más formado si estamos o no estamos de acuerdo. El día de mañana se va a llevar a cabo una reunión precisamente con las cabezas de las diferentes organizaciones políticas que están en contra de las elecciones primarias, están en contra del binomio Evo Morales, Álvaro García Linera, por ejemplo. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, creo que han demostrado, sin adjetivar ni nada, no creo que la población ya se ha cansado de ellos, nosotros los buenos, ellos los malos, pero hay que mirar el trasfondo de las cosas. Y el trasfondo de las cosas es que estas organizaciones políticas se han opuesto a todo lo democrático, ¿no? Han estado en actos violentos en Santa Cruz, en el Tribunal Supremo Departamental, en el Tribunal Electoral Departamental, perdón, en el Tribunal Supremo Electoral acá en La Paz también. Creo que están en un sentido de desconocer y no apropiarse de o no sentirse parte de toda esta visión democrática, ¿no? Para ellos el único movimiento los reflejan en sus siglas, Movimiento Ciudadano. ¿Qué te dice Movimiento Ciudadano? Te dice, a mí no me importan los campesinos, a mí no me importan las organizaciones sociales, me importa la ciudadanía, o sea, la gente citadina únicamente. Creo que esas visiones restringidas de democracia, esas visiones restringidas de participación, del sentido de democracia, ya son obsoletas y estamos dando lugar, muchas organizaciones también de oposición y demás, gente muy renovada en política, que tiene unas visiones más amplias de lo que es la democracia, ¿no? Por eso concibo importantes estas elecciones primarias, por eso concibo importantes la participación de los militantes dentro de sus organizaciones políticas, no solamente desde el MAS, sino desde organizaciones políticas opositoras. Estamos
evolucionando nuestra democracia, si vale el término, y creo que hay que estar a la altura de ese momento histórico, ¿no? Y bueno, están demostrando esos señores del pasado, todos mayorcitos, todos canosos, digamos, toda gente del pasado que ya tuvo su oportunidad política también. ¿A qué se está escribiendo? Se está escribiendo una democracia del pasado, una democracia que ellos la veían como democrática, digamos, ¿no? En la que 5 personas determinaban todo en un partido político. Y hay muchas organizaciones de oposición y de oficialismo que se están escribiendo una nueva visión de democracia, una visión de democracia en la que los militantes somos los que escogemos a nuestros representantes. Y bueno, ahí pues claramente puedes evidenciar, puedes partir aguas, ¿no? ¿Estás con esa democracia del pasado o estás con una democracia de vanguardia que estamos construyéndola todos en Bolivia? Claro, y bueno, prácticamente son igual y de diferentes plataformas, además, las que estarían defendiendo. El 21F, ¿no? El que dice que, bueno, Bolivia dijo no a este binomio precisamente, a que ellos vuelvan al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera tengan la oportunidad de volver a postularse. Y ahí me entró un poco la duda con lo que tú decías. Ellos ya tuvieron su oportunidad, te decía, refiriéndote un poco a la oposición. Ellos ya tuvieron su oportunidad, ¿no? Entonces, ¿tú no crees que suena un poco a lo que la oposición argumenta en base a este binomio? Dice, ellos ya tuvieron su oportunidad también. Claro, hay que tener, creo, una visión amplia. A veces tendemos a tener visiones reduccionistas. Mira, mucha gente piensa que 13 años de gobierno del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera ya son un gobierno conservador, ¿no? Ya han gobernado tanto tiempo. Pero si hacemos una retrospectiva y comparamos con los años de gobierno de todos esos anteriores gobiernos, te das cuenta que en 180 años no hicieron mucho, ¿no? No hicieron mucho, no podemos decir no hicieron nada, no hicieron mucho, pero en 13 años este gobierno está haciendo muchas cosas. Entonces, ¿quiénes son los conservadores? ¿Los que estuvieron 180 años o los que están 13 años? Y si tú amplías mucho más tu panorama internacional, ve a Bolsonaro, ve a Macri, ellos se presentaron como la renovación, lo nuevo, lo novedoso, y mucha gente votó por ellos, ¿no? Pero, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es su visión de política? Y su visión de política no es que no tienen una visión de política hacia futuro. No dicen, bueno, aquí hemos heredado un determinado sistema político y nosotros proyectamos algo nuevo. Ellos, en toda su cotidianidad y sus acciones políticas, están volviendo a las viejas acciones políticas del pasado y aplicando las privatizaciones, aplicando esas alianzas con el FMI. Entonces ahí te das cuenta, cualitativamente, que estas organizaciones políticas se pueden presentar como renovación, como nuevas y demás, pero en su lógica y en su pensamiento siguen con visiones obsoletas y visiones del pasado. Qué lindo sería que planteen cosas nuevas. Nosotros esperamos eso. También creemos que como bolivianos merecemos una oposición también coherente, una oposición de vanguardia, una oposición que vea y tenga una visión de país a futuro, ¿no? Y creo que esa visión y ese proyecto de país, la única fuerza que lo tiene en este momento es el movimiento al socialismo. Tiene una agenda 2025, tiene un plan de tecnología, tiene un plan para los jóvenes, tiene un plan para infraestructuras carreteras, tiene un plan, bueno, con una visión a futuro, ¿no? No la vuelta al pasado. Entonces hay que diferenciar eso. A veces muchos movimientos se presentan como nuevos, como renovados, pero con una visión y una mentalidad obsoleta y una visión y una mentalidad del pasado. Ahí hay que diferenciar muy bien, ¿no? Se le critica, lo que te decía al movimiento del socialismo, 13 años, ya es mucho tiempo, ya son ustedes los conservadores, pero a nivel global y a nivel regional, en realidad es un gobierno de vanguardia, si tú haces el análisis comparativo geopolítico, digamos, ¿no? Entonces ahí te das cuenta quiénes son los conservadores y quiénes son los progresistas, digamos. ¿Se está respetando la Constitución Política del Estado? Yo soy abogado. En la letra muerta de la ley se aplicó el 21 de febrero y no se cambió ni un solo artículo de la Constitución, ¿no? Si aplicas así la letra muerta de la ley, te das cuenta que la gente dijo, no, que no se cambie la Constitución Política del Estado, no se modifica ningún artículo, y en los hechos no se ha modificado ningún artículo, ¿no? Entonces, bueno, esa interpretación jurídica también vale quizá. Yo también considero, al igual que el vicepresidente Álvaro García Linera, realizó él también un balance en el periódico El Deber, si no estoy mal, cuando recién fue el 21F, fue muy anticipado, ¿no? Pedirle a la población y decirle, nosotros estamos haciendo las cosas bien y ahora denos un cheque en blanco para seguir gobernando otros 4 años más. Ese fue un error político garrafal. Quizá el camino hubiera sido la interpretación constitucional como se realizó recientemente. Quizá hubiera sido más legítimo o hubiera construido una visión de legitimidad, que ahora es la bandera de estos movimientos del 21F, ¿no? Que en principio estos movimientos del 21F tienen una visión y una misión bastante legítima, pero creo que se ha ido
distorsionando con estos actos violentos. Creo que ese no es el sentido, ¿no? de esa oposición que nosotros también esperamos esté a la altura de este proceso de cambio. Deja mucho que desear esas actitudes violentas. Bueno, realmente es bastante interesante poder escuchar a gente joven, en realidad, referirse sobre estos temas coyunturales y además políticos que están en boca y aparte están aquí a la vuelta de la esquina en nuestro país. Es bueno que gente joven además se involucre. Estuvo con nosotros Gabriel Villalba, quien es parte de la generación Evo, que es esta generación que está desde el 2014 principalmente apoyando al partido de gobierno. Gabriel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Realmente muy interesante haberte escuchado. No, gracias a ti por la invitación y nosotros prestos a estar en este y en los espacios que se nos convocan, pues esa es la participación política real, esa es la democracia, que participemos todos y bueno, gracias una vez más. Bueno, muchísimas gracias Gabriel Villalba, parte de la generación Evo que estuvo con nosotros en Dale la Vuelta a la Moneda, analizando principalmente lo que se viene, las elecciones primarias. Hay personas que están a favor, hay personas que están en contra, lo estuvimos analizando aquí en el programa.